Bueno, a ver, en sí el tema de la herramienta forma ya había arrancado en la sesión anterior, ¿sí? Aunque me parece que no la expliqué demasiado, la toqué muy por encima, pero es que realmente esta herramienta se entiende mejor cuando ya la estás usando en algo. O sea, explicarla así sueltita como que queda, pero no es tan interesante. De todas maneras, vamos a dar una revisión rápida, ¿sí? Y podemos ver acá en el manual, al menos, de que nos dice, ¿no? De que la herramienta forma nos permite trabajar con qué, nos permite trabajar con nodos. Y esa es quizás su principal característica, ¿ok? Ahora vamos a ver dónde me aparece la opción de... Bueno, no importa, con lápiz. Ya, bueno, la cuestión, nos permite trabajar con nodos, ¿sí? Y estos nodos los podemos modificar a placer con la herramienta forma. Ahora, hay que tener cuidado, no me había olvidado abrir el código. Hay que tener cuidado. Una cosa son los nodos de tamaño, ¿sí? Los típicos que aparecen, podemos verlos acá, ¿no? En las esquinas, ¿no? Esos son los nodos, pero para tamaño, ¿sí? O también los nodos que aparecen por aquí. Todos ellos son nodos de tamaño, pero lo que hace la herramienta forma es trabajar con los noditos que aparecen en sí en el dibujo, o sea, dentro. Podemos ver aquí en esta especie de corazón que tenemos un nodo en la parte superior, otro nodo por aquí, otro nodo por acá, otro en la puntita, otro por aquí y así sucesivamente. Estos nodos no aparecen porque sí, ¿no? Sino que aparecen ¿por qué? Porque representan el inicio y el fin de cada curva que estamos viendo acá. ¿Sí? Esta curva, por más que parezca un poco que no sea simétrica, comienza y termina en esos dos puntos. Por acá, parecido, ¿no? Tenemos otra curva. Luego tenemos por acá una mini curva, otra mini curva, y así sucesivamente. Ahora, el hecho de que sean curvas no quiere decir que su orientación sea literalmente un arco perfecto, sino que ya se habrán dado cuenta que algunas son un poquitito deformes, ¿ya? Y no hay problema. Pero la cuestión es de que Corel ya detecta esos cambios, ¿no? Y genera esos pequeños nodos para que sirvan como inicio y fin, como conexión de toda nuestra figura. Si no hubieran los nodos, no se podría hacer, no se le podría dar forma o una forma tan interesante a nuestro dibujo. ¿Ya? Entonces, una de las posibilidades de la herramienta forma es la modificación, ¿ya? De esos nodos. También nos va a permitir agregar nuevos nodos sin problema. Lo mismo nos permite eliminar y obviamente la función más interesante, convertir una recta en curva. Entonces, para eso vamos a entrar acá al Corel, vamos a crear un nuevo documento, rapidito, ¿no? ¿Sí? Y bueno, podemos trabajar con otra herramienta. Yo siempre utilizo dos herramientas juntas, que vendría a ser la herramienta Bezier, ¿sí? Ya saben que Bezier tú das clic, das clic, das clic, das clic y ya tienes tu línea creada, tu objeto creado. Ahora hay que recordar de que en el caso del Bezier, ¿sí? En el caso del Bezier, si tú creas una figura cerrada, esta figura automática, bueno, o sea, literalmente se convierte en una figura. ¿Qué quiere decir? Que puede ser pintada sin ningún problema, por si acaso. ¿Ya? Entonces, yo siempre utilizo Bezier, ya esa es mi recomendación. Si ustedes quieren usarlo con otros, Freehand, Toolline, Pen, etcétera, bacán. Pero yo creo que Bezier es con la que más jugo se le puede sacar a la herramienta Forma, o sea, trabajando en conjunto, ¿no? Trabajando en parejita, los dos creo que son muy compatibles. Bueno, la herramienta Forma es la que está segunda en nuestra barra de herramientas. ¿Ya? En mi caso, como está en inglés, me aparece con el nombre Shape. Y bueno, la herramienta Forma, ¿qué pasa? Si tú le das clic a un objeto, te van a aparecer los respectivos nodos, ¿sí? Ya se estarán dando cuenta de que es diferente a los nodos negritos que me aparecen cuando uso la herramienta de selección. Cuando uso Forma, se limita a los nodos que están directamente dentro de mi objeto. Si yo quiero modificar algo, puedo hacerlo. Vengo a este nodo, le doy clic y lo puedo mover sin problemas, ¿sí? Obviamente, tienes que darle exactamente clic en el nodo. Si le das más antes, vas a hacer otra cosa. Tiene que ser exactamente en el nodo. Ahora, ¿cómo reconozco qué nodo tengo activado? Pues porque está de color
negrito, bueno, no negrito, sino que está relleno el cuadradito, porque cuando no está seleccionado, está simplemente sin relleno. ¿Ya? Eso es lo primero, ¿no? Darnos cuenta que podemos mover los nodos. Lo mismo si yo selecciono por acá a este objeto. Vamos a ver que también tiene sus respectivos nodos y yo puedo darles clic y modificar. Y como en este caso es una figura cerrada que en sí ya estaba pintada, pues obviamente se modifica la figura y no hay ningún problema, ¿sí? El color obviamente se tiene que acomodar a la forma de mi figura. Entonces, por ese lado tenemos bastante movilidad, bastante personalización de los objetos, de los elementos que nosotros dibujemos. Ahora, nos dice que podemos agregar un nuevo nodo. Por ejemplo, yo quiero agregar un nodo por acá, en medio de esta línea larga. Entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos a probar con doble clic. ¿Sí? Si nos damos cuenta, apareció un recuadrito. Y si yo doy clic y arrastro, efectivamente ha aparecido un nodo. Ahora, el hecho de que tú pongas un nodo no quiere decir de que tengas que moverlo, ¿no? Quizás en ese momento simplemente estás agregando nodos para que después puedas tener más movilidad. Y no hay problema, ahí se queda el nodo, la línea sigue recta. Simplemente es que en medio ha aparecido un nodo. Ya como digo, depende de mí si yo decido realizar un movimiento, ¿no? En este caso, bueno, vamos a hacer una cosa parecida a una disque estrella, ¿ya? Entonces, normal, lo puedo mover luego. En el caso de este objeto, exactamente igual. Si doy doble clic, ¿no? Vamos a dar doble clic en la parte superior, me aparece el nodo y ahí tengo mi nueva figura, sin problemas, ¿sí? No hay ningún problema con el tema de agregar los nodos, ¿ya? Simplemente doble clic encima de la línea, a ver, ahí está, tiene que ser perfectamente encima de la línea para que el nodo sea creado de manera normal, ¿ya? Vamos a mover acá, podemos ver normal que se puede mover, también hacia adentro, no hay ningún problema, hacia adentro, hacia afuera, hacia donde tú desees, ¿sí? Pero ¿qué pasa si un nodo no te gusta? ¿Sí? Por ejemplo, este de acá del costado no me interesa. Bueno, aparte de trabajar netamente con el mouse y solamente con el mouse, podríamos utilizar las herramientas de la parte superior, por si acaso. O sea, tenemos también modificadores. Y uno de ellos, los dos del principio, son justamente para agregar nodos y para eliminarlos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo le doy clic a un nodo y lo elimino, puedo hacerlo. Pero ¿qué va a pasar? Pues que como ya desapareció ese nodo, solo quedaría la línea entre los dos nodos, bueno, el posterior y el anterior, así que se generaría una línea recta. Lo mismo por acá, por ejemplo, selecciono este nodo que yo lo había metido dentro del dibujo, ¿sí? Presiono pues el botón de borrado de nodos y me queda una línea recta, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si yo elimino el nodo que está en el costado derecho, ¿qué va a pasar? Se tiene que generar una línea desde arriba hasta abajo, ¿no? En diagonal. Vamos a eliminarlo y efectivamente obtenemos nuestra línea diagonal. Entonces ya estamos viendo de que podemos realizar modificaciones, ¿sí? En este caso, agregado y eliminación de nodos, ¿no? Que luego obviamente me van a permitir mejorar el dibujo que yo esté realizando. ¿Listo? Hasta ahí muy normal, entre comillas. Ahora, lo que nos indica en el manual es que también podemos convertir una recta en curva y eso es bien fácil. Tú simplemente te pones encima de tu línea, ¿sí? Voy a seleccionar la línea primero, ¿ok? Selecciono la línea, ¿sí? En este caso hecha con Bezier. Vengo encima de la línea y fíjense de que el icono del puntero ha cambiado, ¿sí? De lo que era una sola flechita, ahora tiene una flechita y una rayita curva, una S. Si yo doy clic, ¿qué pasa? Ahorita, a pesar de que me aparece una curva, lo que me está permitiendo que es mover, ¿sí? ¿Mover qué? Mover toda la línea completa, o sea, no solamente el nodo, porque obviamente los otros nodos también se mueven, los de los costados. Toda la línea se mueve y obviamente las líneas adyacentes también comienzan a moverse. Y como estoy moviendo esta línea del medio,
las líneas adyacentes van cambiando su tamaño, ¿ok? Van cambiando de acuerdo al tamaño, bueno, de acuerdo al movimiento que yo esté realizando, ¿no? Obviamente, si yo lo alejo, se van a agrandar. Si yo lo acerco mucho, pues se van a achicar, ¿no? Va a depender de la ubicación y de la forma de mi figura. Entonces yo puedo venir a cualquiera de las líneas, dar clic y tengo control para moverla. Por acá también va a pasar lo mismo, ¿no? Vamos a seleccionar acá nuestro disque rectángulo, doy clic encima de la línea, muevo y normal, ¿no? Obviamente de esta manera también puedo realizar modificaciones en mi figura, ¿sí? Sin ningún problema. Ahí está. Pero, pero esa no era la idea, ¿no? La idea era curvas. ¿Qué pasó con las curvas? Bueno, esa S ya nos indicaba de que podíamos trabajar con una curva, ¿sí? ¿Qué habría que hacer? La manera más sencilla, clic derecho y escoger la opción a curva, ¿sí? Cuando ustedes escogen a curva, tienen que mirar bien, ¿sí? ¿Qué tienen que mirar bien? Tienen que fijarse que en los nodos anterior y posterior a donde tú diste clic, han aparecido unas flechas. Flechas que normalmente van a estar apuntando ¿a dónde? Van a estar apuntando hacia de nodo a nodo. En este caso, el nodo de arriba tiene una flechita que apunta al nodo de abajo y el nodo de abajo tiene una flechita que apunta al nodo de arriba, completamente recto, y es por eso que mi línea se mantiene recta. Pero si yo me dirijo a la flechita, doy clic encima de la puntita y comienzo a moverla, ¿sí? Pues aparece la curva, como se estarán dando cuenta. Esta curva no depende netamente o solamente de esta flecha, sino que también depende un tanto de la flecha de abajo, ¿sí? Porque van a determinar la curva, cómo inicia y cómo termina. ¿Qué quiere decir? Si esta flecha de abajo yo la muevo en sentido contrario, voy a obtener una especie de onda, porque comienza yéndose, entre comillas, hacia la izquierda, porque es lo que manda esta flecha, ¿sí? Pero después tiene que generar una curva porque la flecha de arriba señalaba hacia la derecha. Ahora, así como tú puedes indicar la dirección, también puedes indicar el tamaño. O sea, puede ser una flechita chiquitita y fíjense que la curva se ha reducido, ¿no? Acá también voy a hacer lo mismo, voy a reducir la curva. Ahora, si reduzco mucho la curva, la línea comienza a aparecer hasta cierto punto recta. Si yo agrando bastante la línea, que también lo puedo hacer, voy a generar ¿qué cosa? Una especie de pancita, ¿no? Por acá, a ver nuevamente, voy a agregar, ¿ven? Entonces, obviamente la línea se va moviendo de acuerdo a lo que yo voy indicando con las flechas, ¿no? Yo puedo hacerlo también todo por un costado si quisiera, ¿sí? ¿No? Puedo yo jugar a armar una curva, ¿sí? Buscar encontrar el ángulo perfecto, como digo, la distancia también es muy importante. La idea de usar esta herramienta es que justamente no se note la unión con la otra línea. Entonces, acá por ejemplo se nota bastante, ¿sí? Hay una esquina prácticamente. Entonces tengo dos opciones. Primera opción, agregar un nodo. ¿Para qué? Para que mejore mi curva. Y la otra opción sería mejorar un poquito, ¿sí? La dirección de mi flecha. Al mejorar la dirección de mi flecha, puede disimular bastante que estamos yendo de una línea recta hacia una línea curva. ¿Ok? Así que trabajar con las flechitas es parte importantísima de trabajar nuestras líneas en modo curva. ¿Ya? Nosotros podemos darle toda la personalización que nosotros querramos. ¿Ya? Y como digo, todo depende de la dirección de las flechas y también de lo que es su tamaño, ¿sí? Si es muy chico o muy grande. En el caso de aquí abajo, exactamente igual, clic derecho a curva, ¿sí? Ahora, también hay otra opción de movimiento. Si no quieres mover con las flechitas, puedes venir a la línea, dar clic y arrastrar. Esto funciona ¿cuándo? Funciona cuando tú ya escogiste la opción a curva. Porque si no, lo único que vas a obtener es esto, ¿no? Mover todo el objeto. Bueno, mover la línea y por ende mover todo el objeto, ¿ya? Entonces, tú puedes, como digo,
personalizar bastante tu diseño con ayuda de las flechas, con ayuda de los nodos. Puedes encontrar la curva exacta. ¿Ok? Entonces, bien facilito el uso neto de la herramienta Forma. Realmente tiene otras herramientas más, ¿no? Por acá podemos ver de que nos da la posibilidad, por ejemplo, de trabajar con Smooth Node, ¿sí? Con Symmetric Node. ¿Y a qué se refiere eso de nodo simétrico o smooth? Por ejemplo, aquí, ¿sí? Yo le puedo indicar que lo convierta, en todo caso, a curva. Y aparte de que sea curva, ¿sí? Podemos colocarle Smooth Node. ¿Para qué? Para que la línea sea netamente redondeada. ¿Ya? A ver, denme un segundito, chicos. Ya, entonces podemos trabajar con los nodos, ¿sí? Para evitar de que sean, a ver, ¿en qué sentido? Que sean simétricos. Por ejemplo, aquí, ¿ya? Yo voy a activar Smooth Node, ¿sí? Y vamos a ver de que la flecha, ¿sí? Me ha sido generada solamente hacia un lado en este caso, ¿sí? A ver, ¿dónde me puede quedar una flecha simétrica? Porque veo que se me activa el Smooth. El Smooth lo que hace es justamente redondearlo al máximo, ¿sí? En este caso solo me deja literalmente estirar o regresar la flecha. No me deja cambiarla de posición con el Smooth. Pero si le presiono acá la opción de Cusp, en este caso Cusp vendría a ser asimétrica, me parece en español. ¿Sí? Con asimétrica ya me debería permitir mover la flecha hacia donde yo quisiera. Entonces, el Smooth básicamente redondea la mala. Yo recomendaría que casi siempre trabajen con asimétrica, ¿ya? Porque te da más control. Puedes mejorar, puedes manejar más las curvas, puedes mover las flechitas hacia donde tú desees sin ningún problema, ¿ya? Por si acaso. Entonces, por ese lado, mi recomendación es simplemente, ustedes tienen una figura, ¿no? Como en este caso, vengan a la curva que quieren trabajarla, ¿no? Obviamente primero le dan clic, luego le dan clic derecho y escogen la opción a curva. Es lo más típico y así no se complican la vida. Y ya después es cuestión, como digo, de ir moviendo simplemente las flechas. ¿Ok? Ahora, bueno, por ahí hemos visto un poquito de todo esto, ¿sí? Acá también nos habla un poco de los nodos, pero como digo, yo recomendaría que trabajen casi siempre con nodo asimétrico. No nos compliquemos demasiado la vida con el uniforme o con el simétrico. Puede ser que en algún punto les sirva, pero no lo recomendaría demasiado. Ahora, en el tema acá de los dibujos con nodos, que debería ser lo que nos toca hoy día, también menciona justamente la herramienta Bezier, ¿no? Que es la herramienta que yo les he dicho que vamos a utilizar. Nos permite también, a ver, en este caso, trabajar con la... A ver, vamos a utilizar dónde está... Vamos a crear un dibujo extra por acá. A ver, vamos a dibujar uno por aquí. Vamos a cerrarlo, ¿ya? A ver, y vamos a ir con la herramienta forma y hay que fijarnos dónde arranca y dónde termina, ¿sí? Nuestros nodos, ¿ya? Vamos a escoger clic derecho y vamos a poner break apart, ¿sí? Y fíjense de que ahora tengo separados las dos líneas. A ver, voy a intentar pintarlo en todo caso, como antes. Vamos a ver, ¿me deja pintarlo? Ya, sí me ha dejado. A pesar, a ver, claro, es que ya se ha unido de nuevo. Pero ¿qué pasa si doy clic derecho y le pongo break apart? ¿Sí? Ahora sí, ya no se puede pintar. ¿Por qué? Porque he separado los dos nodos. En mi caso es break apart, ¿ya? En el caso de ustedes va a decir simplemente, bueno, acá dice dividir curva, ¿no? Que nos va a permitir justamente separar los nodos. Por otro lado, aquí vamos a ver de que podemos unirlos de manera directa. Vamos a ver si nos deja. Bueno, no ha habido una unión perfecta, la verdad. Vamos a probar de nuevo. Vamos a juntarlos así. Ahí está. Y como ya los he unido y antes tenían color, pues se ha pintado de manera automática. ¿Ya? Entonces, a ver, chicos, antes de arrancar con lo siguiente, vamos a hacer unas cuantas pruebas con forma, ¿ya? Hasta las 12:05. Creen las líneas con el Bezier, creen el objeto, traten de crear las curvas, traten de probar el hecho, las flechitas y después que hayan hecho esa prueba, vamos a revisar cómo haríamos un calcado de un dibujo y para que después ustedes también hagan su parte práctica, ¿ok?